Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Cuáles son los retos para implementar la inteligencia artificial en los departamentos de recursos humanos y cómo pueden los líderes sacarle el mejor provecho? Mi objetivo es que encontremos respuestas a estas preguntas al final del episodio. Mi nombre es Diana López, trabajo como directora de Mercadotecnia de Ventuc y soy parte del grupo de conductores de este podcast. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Radio Incomex. El día de hoy tengo como invitada a Jimena Ocio, conferencista, talent hunter con más de 15 años de experiencia y fundadora de HR Coach. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Diana. Oye, feliz de estar aquí con ustedes en un espacio más, otra oportunidad, como yo siempre lo veo, para poder transmitirles mi conocimiento, mi pasión y todo lo que yo sé por recursos humanos. Ay, sí, muchísimas gracias. La verdad es que hemos tenido pendiente tener esta conversación desde hace tiempo y por fin se nos hizo. Así que muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí y por toda la experiencia que traes. Te lo vamos a agradecer mucho. Encantada. Para iniciar a hablar del tema de inteligencia artificial, ¿cómo has visto en tu experiencia hasta el día de hoy? ¿Cuáles son los principales retos de implementar la inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos? Sí, me encanta. Y la verdad es que hay varios retos, pero es algo indispensable, ¿no? Ya es un no negociable la inteligencia artificial y tecnología en recursos humanos. Pero por supuesto hablamos de cómo vamos a unir la automatización o la tecnología y la humanización. Y siempre digo, la tecnología es la parte fría, ¿no? En donde te puedes aislar, estar en tu oficina, que nadie te pele, que nadie te hable, haciendo tus datos, todo lo que tú necesitas hacer con esta parte. Pero el ser humano somos calientes. Es socializar, es comunicar, es abrazarte, es esta parte física de contacto, de retroalimentación que necesitamos. Entonces existe un gran reto para los de recursos humanos al incorporar tecnología de encontrar la temperatura perfecta para nuestras empresas. Y además de poder encontrar esta temperatura perfecta de hasta dónde vamos a utilizar, qué tecnología y cómo, tenemos que sumarle, por supuesto, que tiene que haber datos de calidad. Como decimos, si subes basura a la tecnología, pues obtienes basura de regreso. Entonces, sí, tenemos que partir desde qué información vamos a utilizar y cómo. Por supuesto, evitando sesgos, porque lo que está ahí arriba, pues puede tener algún sesgo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo, concientizar esta parte de los sesgos? También es respetar la privacidad, saber qué subimos, cómo lo subimos, qué compartimos, qué no, porque hay mucha información sensible que no podemos tener ahí arriba en la nube como si nada. Y la parte medular es la incorporación de la tecnología en las personas. ¿Cómo vamos a capacitar a los equipos y llevarlos de la mano? Porque no es nada más de aquí está la tecnología y ahora sí queremos más resultados y más productividad, sino es todo un cambio cultural y de mindset el adoptar tecnología para sacarle los mejores resultados, ¿no? Entonces yo creo que eso resume para mí los grandes retos que vemos hoy en inteligencia artificial y tecnología en recursos humanos. Sí, y me encanta que lo comentas como cómo encontrar la perfecta temperatura, ¿no? Porque realmente no se trata de, van a perder su trabajo, ¿no? Como las personas que están en recursos humanos, sino que se tienen que adaptar y encontrar la manera de trabajar con y de la mano de la tecnología, porque hay cosas que no van a poder hacer. Por más que salga un robotcito con inteligencia artificial, que es algo que nunca van a hacer, por ejemplo, como los despidos, ¿no? Lo que yo he visto, que eso no es algo que se va a pasar a sus manos, ni mucho menos a una automatización, porque es algo humano, ¿no? Ahora sí que lo que son los departamentos de recursos humanos van a ser ahora más humanos que nunca, porque si su rol ya no va a ser hacerle como cosas de talacha, al contrario, necesitan otro tipo de capacitaciones y habilidades, ¿no? Totalmente. Dijiste algo bien importante. A ver, yo sí creo que van a desaparecer algunas funciones, algunas tareas, algunos roles, por supuesto, pero esto ha pasado a través de tiempo. En cada revolución industrial, lo que hemos visto en la historia, desaparecen unas, pero aparecen otras. Eso es importantísimo de entender. Yo, por ejemplo, tengo un chavo de 16 años y le digo, mira, no sé todavía que vayas a estudiar porque él tampoco está perfilado, pero dentro de la frase de tu carrera debe de venir la palabra tecnología. En la medicina, en el diseño, en lo que sea, necesitas entender que tu mundo es tecnológico. Entonces, necesitamos verlo desde ese lado. Van a haber cosas nuevas, sí. Y la otra es, no es que la tecnología va a venir a quitarme el trabajo, pero sí alguien que domine la tecnología. ¿Me explico? Entonces, necesitamos acompañar a nuestros equipos de trabajo
en capacitarlos para que usen la tecnología a su favor, que no le tengan miedo, que la exploten. A mí, ChatGPT es el mejor asistente del mundo mundial, pero asistente. Y yo necesito utilizarlo de la manera correcta para que me sume a mi rol, para volverme más eficiente, más estratégica, más analítica y me haga resúmenes así y obviamente con todo mi análisis y mi expertise, ¿no? Pero esto que dijiste de y la tecnología llega y me quita chamba, ¿no? Creo que es bien importante que lo hagamos consciente. Algunas van a desaparecer, no llega a quitarte nada, pero si no la usas, alguien te lo va a quitar. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, y aparte, como mencionaste que sí aparecen otras, creo que es momento de complementar las carreras, ¿no? Es decir, que las personas hagan no como diplomados, pero como cursos, incluso estos cursos sí los he revisado y no toman más de 3 meses a 6 meses en temas de ciberseguridad, análisis de datos, que incluso esos ahora son las nuevas como que especialidades más allá de programar, porque incluso como lo hemos visto tanto en OpenAI, que es la empresa que hizo ChatGPT, le puedes decir a un programa que programe por ti, vaya, entonces ese ya no es como lo que está en tendencia, ¿no? O incluso muchos programadores están perdiendo sus trabajos. Entonces ahora lo que están estudiando es específicamente cómo trabajar en la inteligencia artificial, cómo manejarla, cómo crear otros programas y también cómo cuidar de la protección de datos, los datos personales y también analistas de datos, como que esas son las nuevas carreras. Y eso es algo que se puede complementar también para los de recursos humanos. Entonces creo que sí. Totalmente. Necesitamos lograr entender cosas súper importantes en nuestra gestión. Necesitamos como recursos humanos volvernos más estratégicos de análisis de data sumado con tecnología. Ya recursos humanos transaccional de 1821 en donde contratas, pagas, corres y haces un pastel, ya no sirve. No le funcionan a las empresas. Sí necesitamos, por supuesto, volvernos estratégicos y ser aquellos guías para el negocio, porque sí nos toca eso. Sí nos toca ser alguien en recursos humanos muy personalizado, súper humano, con un entendimiento muy cañón del negocio, de cómo impacta cada cosa que hacemos desde recursos humanos en la estrategia del negocio y en el tema de lana, ¿no? Porque pues al final, y aunque muchas personas piensan que recursos humanos estamos como para estar a favor de la gente, para apapacharlos, para no protegerlos, pues somos un empleado más, en un rol más, que tiene como corazón el bienestar y la felicidad de las personas, por supuesto, pero para que seas rentable, para que seas productivo, para desarrollarse en pro del negocio. No es un mix que, a diferencia de otras áreas, no tenemos. Y aquí la tecnología, pues viene a sumarnos en recursos humanos, porque pues somos solitarios y somos las menos manos para la cantidad de personas que existen en un negocio, ¿no? Y de hecho tiene sus limitaciones, ¿no? Como habías comentado, hay muchos sesgos, no está completa y tampoco le vas a dar toda la información de tus empleados porque es la única manera en que funcionaría, por ejemplo, para que haga uno de los procesos. Por así decirlo, como le vas a dar onboarding a un sistema, le tienes que dar mucha de la información de tu empresa, de tus equipos y eso también es una limitante, siento yo, porque nunca va a tener todos los datos lo suficiente para tú poder transmitir, por ejemplo, en un proceso de onboarding que transmita la cultura de la empresa. Siento que eso es algo que tampoco podría hacer, ¿no? Y en tu experiencia, ¿cuál ha sido de las principales limitaciones que han visto en la inteligencia artificial? Pues mira, por supuesto, como decíamos, los sesgos, ¿no? Que ya hablamos de ellos. Pues si subes basura, te arroja basura. No podemos dar por sentado que es verdad absoluta como nos lo da la inteligencia artificial. Necesitamos, es como nuestra guía para que podamos nosotros, con todo nuestro expertise, conocimiento de nuestra industria, de nuestro negocio, de nuestros equipos de trabajo, pues hacer ese análisis de la información. A veces es muy costoso, ¿no? Porque pues es desde capacitar a las personas, hacer un análisis de los procesos que tenemos, cómo lo tenemos, qué podemos automatizar, qué podemos eficientar, etcétera. Y requiere muchas horas. Hombre, requiere inversión de tecnología. Digo, he visto empresas que tienen unas computadoras que apenas si prenden y que ves a la gente en su laptop con el cable porque ya ni la batería le sirve. Así es rudimentario, ¿no? Entonces, necesitamos entender en dónde estamos parados, en todo, ¿no? En recursos, en información, en si realmente estoy en la madurez de negocio para poderlo lograr. Ojo, porque cada empresa está en una etapa diferente.
Obvio, los startups ya empiezan pues con otro rollo, ¿no? Y ya empiezan incorporando toda la tecnología desde su base para ser más rentables y tener éxito de negocio, pero hay otros que no, estamos en momentos diferentes, entonces hay que saber en dónde estoy parado para poder empezar a trazar un caminito de qué voy a empezar a automatizar y en dónde hoy me conviene, cuál es el impacto inmediato que tengo para que entonces sí yo pueda hacer esta decisión de incorporarlo a mi negocio. Y también siempre tener presente en recursos humanos que la inteligencia artificial no va a interpretar las emociones. Te puede dar patrones de conducta, de un análisis, bueno, y luego alguna tendencia, pero eso no son humanos, no sienten como nosotros, no nada, ¿no? Entonces sí debemos de llegar hasta un punto que es la temperatura fría-caliente para que la parte humana nunca la dejemos de lado. Yo creo que por ahí esos serían las principales limitaciones, ¿no? Que podamos encontrar. Sí, sí, me encanta ese tema de que nunca van a entender la emoción, ¿no? O sea, nunca va a poder realmente decir, tengo empatía, entiendo por lo que estás pasando, o sea, eso no es algo que va a suceder. La parte emocional es algo que entonces se tiene que reforzar incluso, así como los análisis de datos. Entonces tiene que ser como, siento yo, una capacitación, sí muy técnica, pero también muy humana, de la cual se tiene que seguir avanzando, ¿no? Porque ya lo otro es, ya no tienes que, por ejemplo, perder tiempo en leer tantos currículos, eso sí lo puede hacer un sistema y te puede dar resultados, ¿no? Entonces tiene que haber ahora un nuevo balance, así como pasó ahora con la pandemia, que ahora todos empezaron a trabajar con remoto y Zoom. O sea, muchas personas nunca habían utilizado Zoom, no sabían que se podían hacer incluso juntas virtuales y ahora todos tienen que enfrentar la inteligencia artificial porque eso está absolutamente en todo ahorita. Quieras o no, ¿no? O sea, en las redes sociales también, sistema o software que toques tiene inteligencia artificial y se tiene que aprender. Y hay muchos que no se han dado cuenta que lo están usando o que han interactuado con él, como en los chatbots, por ejemplo, y es algo que tenemos que aprender a sacarle provecho. Y bueno, hablando de los chatbots, ¿hay algunas herramientas que has visto que utilicen tus clientes? ¿Cuáles son como que los top 3 que has visto en el mercado y que tú le recomendarías a los líderes de recursos humanos? Pues mira, que aparte que utilizo en consultorías y demás, está esta plataforma que se llama Paco. Es una plataforma que yo utilizo para hacer mis diagnósticos de clima laboral, de experiencia de empleado y aparte tiene un chorro de beneficios para el colaborador, descuentos y muchas cosas. Pero con inteligencia artificial lee todo lo que contesta la gente y la interpretación de la data de los diagnósticos y te ayuda a poder visualizar de una forma mucho más concreta en dónde están las áreas de oportunidad. Y además, con inteligencia artificial también te ayuda a tener un tablero de control de las emociones de las personas. Constantemente se les pregunta, oye, ¿hoy cómo te sientes? ¿Contento, triste, no sé, frustrado, enojado, y por qué factor? Y entonces te consolidan la información y te la pone en clústeres de en dónde están existiendo estas áreas de oportunidad y puedas trabajar. Está muy en boga la felicidad y el bienestar y programas de wellness y de meditación. Pero al final del camino, hacerlo por hacer es tirar dinero a la basura. Pero cuando tú tienes bien detectado la emoción, en qué área está, puedes todos estos programas de bienestar y felicidad optimizarlos y entonces demostrar a los tomadores de decisiones que la inversión en un programa sí tuvo un impacto del negocio, ¿no? Por ejemplo. Otra de mis plataformas favoritas, por supuesto, es Book, que dentro de Book hay un chat que entonces tú le puedes preguntar información de tus políticas, del impacto que está teniendo, lo que estás midiendo, tu capacitación y todo, y te lo da en el chat que te mueres brutal. La verdad es que hay un buen, pero como todo, dependiendo de la información que sube, la que baja y el uso que le des, ¿no? Pero ahorita estos para mí son como mis favoritos. Y hace ratito comentaste algo del reclutamiento que también siempre lo menciono. Hoy ya todo el mundo está creando currículums que los lean los ATS, ¿no? Entonces ya pongo yo, Jimena, lo que yo quiero que lean de mí. La inteligencia llega, las plataformas llegan y lo leen y hacen un match entre la necesidad del negocio y el rol y lo que yo puse en mi currículo. Pero el que yo lo haya puesto no quiere decir que sea verdad. Entonces hay un gran reto que a partir de esa información, sí, la parte humana la retomemos para las entrevistas por competencias y asegurarnos que sí, eso que ponen en los currículums es verdad. Y también hay tecnologías, plataformas que podemos entrevistarnos así, que ya te leen los gestos, el tono de voz y muchas otras cosas que te ayuda a ver si la persona está mintiendo o no. Porque una simple grabación, yo siempre voy a ponerte mi mejor cara y te voy a decir que hago maravillas. Pero de allá que la inteligencia pueda interpretarlo es bien complejo. Entonces siempre hay que acompañarlo o de tecnología top y no tan aislada como de interpretación de data, porque esa pues no te dice nada.
sino el acompañamiento humano o de otro tipo de tecnología que te vaya ayudando a atar cabos, ¿no? Qué interesante, no sabía que existían que te podían leer, ¿no? Si mentías o no a través de videos. Sí se me hace como, o sea, muy avanzado. Pero también, por otro lado, no sé si es como que algo invasivo, porque hay tantos sistemas ahí que te están viendo, ¿no? Que justamente son de reconocimiento facial. Reconocimiento facial, pero eso sí creo que es importante que pues se les diga no a las personas que se está usando, aunque también podría sesgar la entrevista, pero hay muchas herramientas allá afuera que son cosas increíbles, ¿no? Y bueno, con esto me gustaría pasar al tema de la importancia de la ética y la privacidad, ¿no? Para cuando se están aplicando estas herramientas, ¿cómo pueden mejor proteger los datos de los empleados y también de las empresas? ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que tú le has hecho a las empresas o que has visto como que mejores prácticas para poder proteger los datos? Pues mira, yo creo que tiene que haber un lineamiento muy, muy fuerte y muy comunicado de transparencia, por supuesto de justicia, por supuesto de responsabilidad en el uso de la data. La información confidencial de los colaboradores, yo creo que esa no se comparte, no se sube. Se suben características, a lo mejor las funciones, lo que se debe de medir en cuanto a competencias técnicas, habilidades blandas, de comunicación, de lo que tú quieras. Eso sí lo puedes subir, pero ya hay información de quién es, cuántos años tiene, en dónde estudió, en dónde vive, su dirección. Eso, por supuesto, ya no se comparte. Es como la información sensible del negocio. No la subes, no vas a subir tu estado financiero o no vas a subir, no sé. Hay muchas cosas que yo creo que aunque se pueden analizar, yo prefiero tener mucho más cautela de lo que se está subiendo y de lo que voy a compartir del negocio. Entonces, en esa parte de la privacidad de la información, sí hay que tener muy claros los lineamientos de hasta dónde vamos a utilizar la inteligencia artificial con la información de la gente y la información sensible. Después tenemos que, pues en temas de sesgos, ser muy cautelosos también, ¿no? ¿Qué pregunto? ¿Cómo lo pregunto? Y aparte, la inteligencia artificial también se va educando, por así llamarlo, ¿no? Yo tengo que saber darle la instrucción de cómo, qué buscar, hasta en dónde. Inclusive he visto un sinfín de TikToks, ¿no? Y videitos por todos lados de las plataformas que tienen más sesgos que otras, de la información, ¿no? Entonces tenemos que educarnos y ser, pues sí, muy metódicos, muy estratégicos y muy profundos en el uso que le vamos a dar a la información para que siempre saquemos el mayor provecho, pero nunca debe de dejar de existir una revisión humana hasta que pues no haya aprendido muy bien la tecnología, lo que necesita, de dónde sacarla y cómo planteártela. Y por supuesto el factor humano, ese no lo podemos dejar nunca de lado, y menos los de recursos humanos, ¿no? Que estamos para velar por el bienestar, la felicidad y la integridad de las personas y el uso de su información. Sí, definitivamente el factor humano es algo esencial. De hecho, me recuerda mucho a una película que vi ahorita que hablamos primero del onboarding y hablando ahora del offboarding. No recuerdo el nombre, pero donde está George Clooney. Su único trabajo es ir a despedir a las personas, pero los despide, o sea, viaja y los despide en persona. Entonces recuerdo que creo que querían justamente implementar tecnología para reemplazar su trabajo. No recuerdo si era un sistema o si era para despedirlos de manera virtual. Y al final de la película, pues él realmente les hizo ver que no hay nada como el elemento humano de ir y tener ese tacto, de platicar con alguien acerca del tema y algo tan delicado, ¿no? Porque un despido es algo muy difícil que no solamente le afecta a una persona, sino a varias, y tener ese como que tacto, ¿no? Como en la empresa. Entonces me acuerdo mucho y eso fue mucho, mucho antes de la inteligencia artificial. Fue como que apenas cuando empezó la tecnología. No, totalmente de acuerdo. No podemos quitar dentro del ciclo de vida del colaborador, siempre debe de haber contacto humano en cada una de las etapas. Uno de los diagnósticos justo que yo hago y me encanta profundizar en la experiencia del empleado es la percepción que tienen las personas de lo que hacemos desde recursos humanos en toda su existencia con nosotros, ¿no? Desde que te estoy tratando de enamorar antes de que llegues hasta que te vas, cómo estoy sumando a tu vida y cómo te estoy garantizando una buena experiencia humana, cercana, que te hice sentir visto, valorado. Obvio, hay personas que sí roban o ya cometen un fraude o cosas que pues se sale totalmente de algún parámetro normal, pues dices, bueno, aquí sí está un poco más complicado, pero de todas maneras, y aún así, ¿cómo le hago yo para dejar la mejor experiencia dentro de marcos de ley, de cercanía, de reconocimiento, de valoración del ser humano, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo que hay que tener el termómetro correcto humano-tecnología. Así es. Entonces, ¿tú recomiendas que ninguno de los procesos se le vaya como 100% a la tecnología, sino que se apoyen de ella? ¿O tú has visto que alguna empresa que le dé totalmente a la tecnología, por así decirlo, ya sea onboarding? Yo no
creo en los absolutos. Todo o nada. Pues no, cada empresa es diferente. Entonces, dentro del ciclo de vida del colaborador y todos los procesos que existen en recursos humanos, necesitamos hacer el análisis de en dónde es importante y nos conviene para automatizar y para optimizar nuestros procesos. A lo mejor en un proceso de reclutamiento hasta cierto punto sí, pero no le vamos a quitar la entrevista. En un levantamiento de clima laboral, pues por supuesto, lanza la encuesta, dame la data, pero la interpretación, la retroalimentación, pues tampoco, igual que en evaluaciones de desempeño, en liderazgo 360. Hay una parte en donde la tecnología nos ayuda, pero hay otra en donde necesitamos entrar. O sea, yo no te voy a mandar los resultados de cómo te vio el resto de tu equipo en tu liderazgo sin que yo lo haya visto automatizado y ahí está y lo que salió. Pues al contrario, me tengo que sentar contigo, tenemos que platicarlo, tengo que entender de dónde viene el comportamiento, la conducta, por qué, y después sacar un compromiso. Oye, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo logramos juntos salir adelante de esto? ¿Cómo aportamos valor en conjunto? Hay mucho que no lo dejaría yo a la inteligencia artificial, sí, hasta cierto punto, en donde a mí me convenga para ser más eficiente, más efectivo, hacer comparativos, por supuesto, de industrias, extraigo la información, pero tiene que entrar a fuerza un factor humano. Yo creo que prácticamente en todos los procesos, desde recursos humanos, dependiendo del nivel de evolución del negocio y muchas otras cosas, ¿no? Pero no hay absolutos en esto, yo creo. Ay, qué bueno que comentas eso. Y me encanta esa respuesta porque siento que hay muchas personas que todavía tienen miedo en su trabajo, ¿no? Miedo acerca de su puesto, del futuro de su puesto. Y creo que esto es importante que sepan que no es algo que se está haciendo en la industria, ¿no? O sea, no se está realmente reemplazando ahorita, sino se acompaña, ¿no? O sea, es una herramienta que nos ayuda a ser más eficientes y simple y sencillamente eso, ¿no? O sea, sí es increíble lo que hace, pero no por eso se les va a dar como que el trabajo completo. Por así decirlo. Y bueno, me gustaría platicar ahorita de unos prompts efectivos. Me gustaría que les diéramos a las personas que apenas están como que explorando, por ejemplo, como que ChatGPT en su empresa y para su departamento. ¿Hay algunas sugerencias que nos podrías compartir para los que están iniciando? Me encanta. Y es que aparte le dices, dame mi propio prompt. Eso es una locura, ¿no? Por ejemplo, yo lo que siempre hago el equipo cuando utilizamos es, le decimos con quién, cómo actúe o que adapte el rol de, ¿no? O sea, sí hay que ser súper específicos. Entonces, a lo mejor actúa como un experto en recursos humanos o adopta el rol de un gerente de recursos humanos especializado en los procesos de reclutamiento y selección para una empresa de tal industria con ciertas características en Ciudad de México, ¿no? Entonces tú ya le estás dando el marco de acción, porque si nada más le dices, oye, hazme un comparativo de un puesto de ventas en una empresa de logística, te lo puede dar de cualquier lugar del mundo que no te va a funcionar. Entonces sí tienes que darle la instrucción específica, ¿no? O adopta el rol de un profesional de más de 20 años redactando newsletters para empresas desde el área de recursos humanos. Le tienes, por ejemplo, también que decir el lenguaje, necesito o quiero o dame un lenguaje cercano, humanizado o formal o alegre o divertido o, ¿no? Porque si no te avienta unas, a mí me fascina luego leer posts, inclusive cuando yo empezaba a utilizar y experimentar, que te avienta las frases de en el contexto o en el entorno tan laboral, tan complejo, en donde el talento está en crisis ya. O sea, eso es un ChatGPT clavado, ¿no? Entonces, hasta le tienes que decir, no me des frases como estas, quiero que tal, ¿no? Entonces, este tipo de guías de cómo quieres que te dé la información es importante, aunque siempre, aunque te lo dé, lo tienes tú que adaptar a lo que estás buscando. También le tienes que decir qué necesitas lograr con lo que vas a sacar. Oye, quiero darle retroalimentación a un colaborador de un puesto administrativo con estas características en este tipo de empresa, porque quiero lograr esto en él, ¿no? Sí ser bien específico a lo que te está dando. También pasa que si tú quieres ponerle data a tu post, a tu reel, a tu newsletter, a tu presentación, a lo que sea, sí necesitas decirle que te dé la fuente de donde está sacando la data, inclusive hasta el link para que vayas tú a revisar que sí ahí está la data, porque pues para eso sirve, para que te ayude a hacer la investigación y no lo hagas tú. Pero me ha pasado y hemos visto, yo he visto, que de repente te arroja cifras, no necesariamente son reales, simplemente te está dando el ejemplo de cómo lo pudieras poner. Entonces hay que ser súper específicos para el detalle que necesitas. Entonces yo creo que
sí serían como que estos 3 características que le pondrían, ¿no? El poner el contexto, la situación de adopter role, de quién, cómo y cuándo, después decirle qué necesito sacar con lo que me vas a dar y, por supuesto, detalles específicos de la información o de la data que te va a brindar, ¿no? Qué interesante. O sea, nunca se me hubiera ocurrido pedirle la fuente y eso justamente ha sido uno de los temas muy controversiales, ¿no? Que muchas personas dicen, bueno, es que ellos se toman como que el artículo que yo escribí para los periodistas, ¿no? Por ejemplo, o los artistas cuando crean cosas, simplemente como que se toma ChatGPT sus creaciones y el hecho de pedir la fuente creo que se me hace muy, muy, muy interesante y una práctica que se debería de platicar más. Sí. Tendríamos que ser bien responsables con la información que estamos poniendo allá afuera. Megan, y lo hagas por los demás. Hazlo por ti. Porque tú vas a ser la persona que lo está diciendo y al rato te puede rebotar de, oye, Jimena, ¿de dónde? O sea, a ver, dame la data, dame esto. ¿Por qué dices el otro y te puedes meter en un broncón? Entonces, si no tienes la fuente o ChatGPT, Gemini o el que uses, no te la da o no estás así con toda la certeza, mejor no lo pongas. Sí, tienes toda la razón porque puede que haya justamente agarrado basura, ¿no? Entonces tú estás en una junta hablando de estadísticas de las como que las tendencias ahorita de puestos en México y puede que mejor no está actualizado o es de algo falso. Entonces sí se va a hacer un tip muy, muy importante y más es algo que van a aplicar como que en el trabajo. O sea, no vaya a ser, ¿no? Que estás ahí dando datos como que falsos a tu equipo. Y bueno, pues estamos llegando como que al final del episodio. Yo sé que ha sido una plática bastante constructiva, ¿no? Bastante productiva, pero no sé si hay algo con lo que quisieras finalizar o algún tip que le quisieras dar a los líderes de recursos humanos de cómo mejor aprovechar estas herramientas. Sí, por supuesto. Yo creo que es siempre retomar la responsabilidad que tenemos en recursos humanos para con la gente. Somos los responsables del bienestar, de la felicidad, de la productividad. Si bien nosotros no vamos a hacer la chamba o del clima laboral, nosotros no lo generamos, sí tenemos que hacernos de expertise, de herramientas, de conocimiento que nos acompañen. Recursos humanos hoy para mí es una de las carreras o de las profesiones, de las industrias más relevantes en una empresa. De las más. No quiero decir la única y la más, pero sí de las más importantes por el impacto que estamos teniendo. Y las personas nos están exigiendo demasiado. Que les demos, que los valoremos, que los retroalimentemos, que los evaluemos, que les demos experiencias, que los crezcamos. Es demasiada la demanda, la necesidad de los equipos de trabajo. Y entonces necesitamos dominar tecnología, necesitamos dominar inteligencia artificial, como decías, Diana. Hay cualquier cantidad de cursos gratuitos, o sea, LinkedIn, Google, Amazon, a cada rato están lanzando cursos que para que aprendas a utilizar en baby steps la tecnología o sus herramientas, pero es bien importante que tengamos. Pero para no estar desperdiciando el tiempo entre tantas opciones que tenemos, analiza tu rol en recursos humanos, analiza tu empresa, tus procesos, en dónde me trabo más, qué me quita tiempo y que no genera valor, para que a partir de eso digas, oye, pues creo que me encantaría automatizar este proceso y entonces por aquí puedo empezar para liberarme de esto, para que estás, ¿no? Y hacer un acompañamiento. Y hago mucho eso en mis mentorías y en mis coachings. Acompaño a los profesionales de recursos humanos a encontrar las mejores herramientas. Recursos humanos es solo, pero ya estamos muchos unidos, como aquí, Diana, contigo, tratando de compartir, de sumar y de transformar la forma de gestionar el talento. De hecho, una de las iniciativas que tenemos junto con la MEDIR, que la MEDIR es la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos, la más grande y más importante de México y yo creo que de Latinoamérica, y lanzamos People Academy para generar cursos de valor para los profesionales, porque hay muchísima necesidad allá afuera y necesitamos crecer nuestra industria en recursos humanos y profesionalizarla. Ay, padrísimo, padrísimo. Muchísimas gracias, la verdad, por todos los tips que nos has dado y en especial, qué bueno que comentas acerca también de los cursos, porque tú justamente también das los recursos, están ahí, el conocimiento y los servicios, ¿no? Y también como conferencista. Así que ya saben, aquí está Jimena y si nos puedes comentar cómo te pueden encontrar, cómo pueden encontrar los cursos y cómo te pueden apoyar. Sí, los cursos los pueden encontrar en People Academy, tal cual, www.peopleacademy.mx, igual en redes sociales. Ahí puede estar una certificación con la MEDIR que les da un reconocimiento especial y una membresía increíble. Y por otro lado, como consultora, mentora, coach, conferencista, team buildings y toda la parte de soporte a las áreas de recursos humanos y para el talento de las organizaciones, me pueden encontrar en HR Coach MX en Instagram y en LinkedIn como Jimena Ocio. Así de fácil.
Así es. Y bueno, para los que nos escuchan solamente en audio es OSIO con I latina y Jimena con J. Jimena, muchísimas gracias por darte el tiempo, por todo el conocimiento que nos regalaste. Espero también que todos los que nos vean o escuchen le hayan sacado como que provecho, y les invito a seguirnos en Radio Incomex, en las redes sociales. De nuevo, mi nombre es Diana y pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.